Hola, buenas. Estoy contactado por Entre Murillo, Ivonne García, María José Sánchez y Esteban Lugo. Nosotros le vamos a dar a conocer un poco sobre las leyes y tratados internacionales en materia de biodiversidad. Pero para entender el tema más a fondo, iniciaremos primero sabiendo que la biodiversidad es la inmensa variedad de seres vivos que habitan en el planeta, sus diferentes genéticas y los ecosistemas que lo conforman. No se trata solo de contar cuántas especies de animales y plantas existen, sino de entender cómo interactúan entre sí con el aire, el agua, el suelo y demás ecosistemas que lo rodean. Para entender mejor, la biodiversidad se divide generalmente en tres niveles principales. 1. La diversidad genética. Son las variaciones en el ADN dentro de una misma especie. Por ejemplo, las miles de variedades de papas o las distintas razas de perros. 2. Diversidad de especies. Es la cantidad y la variedad de especies distintas, ya sean plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en una región determinada. Y 3. La diversidad de ecosistemas. Esta se refiere a los diferentes tipos de hábitats, como selvas, desiertos, océanos o arrecifes de coral, y las relaciones que ocurren entre ellos. ¿Por qué son importantes? La biodiversidad es el sistema de soporte vital de la Tierra. Gracias a ella podemos obtener servicios esenciales que muchas veces damos por sentado. En las medicinas, la gran mayoría de lo que comemos, los compuestos químicos de nuestras medicinas provienen de la naturaleza. El aire y el agua limpia. Los bosques y humedales filtran contaminantes que regulan el ciclo del agua. Y el equilibrio natural, puesto que cada ser vivo tiene una función. Por ejemplo, las abejas polinizan los cultivos y los gusanos mantienen la fertilidad del suelo. Hay organizaciones que advierten que la pérdida de la biodiversidad no solo afecta a los animales, sino que pone en riesgo nuestra propia supervivencia, aumentando los riesgos como lo son las transmisiones de enfermedades de humanos a animales, que es la zoonosis. Ahora bien, ¿qué es un tratado? Los tratados son acuerdos formales y escritos que se realizan entre dos o más países u organizaciones internacionales con el objetivo de establecer normas, compromisos o soluciones sobre temas de interés común. Ahora bien, en el marco legal de la biodiversidad en Venezuela es el conjunto de leyes, normas, decretos que regulan la protección, conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica en el país. La Ley de Gestión de la Diversidad Biológica es el instrumento legal que regula cómo se protege, conserva y utilizan las variedades de las especies. La Ley de Gestión de la Diversidad Biológica es el instrumento legal que regula cómo se protege, conserva y utiliza las variedades de seres vivos y ecosistemas en el país. En el contexto de Venezuela, esta ley fue publicada en Gaceta Oficial número 39.070 el 1 de diciembre de 2008. Uno de sus objetivos principales de esta ley es establecer las normas para gestionar los componentes de la biodiversidad, garantizando la seguridad y soberanía de la nación bajo un modelo de desarrollo sustentable. Sus enfoques claves incluyen conservación, que es preservar o restablecer el equilibrio ecológico para que los humanos y otras especies convivan en armonía. El aprovechamiento sustentable, trata de manejar los recursos biológicos bajo principios bioéticos y asegurar que los beneficios se distribuyan de manera justa y equitativa. Y la investigación, que es promover la generación de conocimientos sobre las especies y ecosistemas para mejorar su manejo.
Esta ley regula ciertos aspectos ya abarcando los diversos niveles y situaciones relacionados con la vida silvestre y el material genético. Por ejemplo, los tipos de conservación. Define la conservación in situ, es decir, en su hábitat natural, como lo son los parques nacionales. Cabe destacar que acá en el estado de Lara tenemos 5 parques nacionales, lo que son el Parque Nacional Yacambú, Terepaima, El Guache, Cerro Saroche y el Parque Nacional Dinira. Y la conservación ex situ, que es fuera de su hábitat, como lo son el parque, los zoológicos y los bancos de germoplasma. Los recursos genéticos, estos se regulan a través del acceso a genomas naturales o manipulados y los derechos sobre los productos derivados de ellos. En cuanto a las especies exóticas, establecen controles estrictos para la introducción y cría de especies no nativas para evitar que dañen a las poblaciones autóctonas. En cuanto a la bioseguridad, dicta normas sobre el uso de material genético modificado y las sanciones por su manipulación sin autorización. En cuanto a las sanciones y la institucionalidad, para asegurar su cumplimiento, la ley establece la creación de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica. También contempla sanciones que van desde multas en unidades tributarias hasta penas de prisión para funcionarios que reconozcan los derechos de propiedad intelectual sobre muestras biológicas obtenidas de forma ilícita. Cabe destacar que esta ley no solo sanciona, sino que ofrece beneficios para empresas que integran la biodiversidad en sus modelos de calidad, exonerando el 50% del impuesto sobre la renta para personas o empresas que ejecuten proyectos de restauración de hábitats degradados o rescate de especies en peligro, dando así una brecha al acceso de las tasas de interés bancarios preferenciales para actividades de investigación y uso sustentable de la diversidad biológica. Además, en esta ley se dictan los protocolos técnicos para la movilización de recursos genéticos, ya que establece que el patrimonio genético es inalienable para cualquier empresa o centro de investigación. El flujo de trabajo debe seguir estos pasos estrictos. 1. El contrato de acceso. No solo basta con un permiso administrativo, puesto que se requiere de la suscripción de un contrato de acceso a recursos genéticos con el Ministerio Popular para el Ecosocialismo, MINEC. Este documento define la finalidad, ya sea comercial o científica. La transferencia de tecnología es obligatoria hacia el Estado. La participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso del recurso como tal. Y la certificación del origen legal. Este es el pasaporte del recurso. Sin este documento, cualquier patente o producto derivado de esas muestras puede ser anulado internacionalmente bajo el protocolo de Nagoya. Protocolo de bioseguridad. Para el traslado del material genético, especialmente OGM, en muestras biológicas sensibles se exige embalaje triple, es decir, un recipiente primario estanco, un secundario resistente a filtraciones y embalaje rígido, y finalmente un etiquetado e identificación clara según la clasificación del riesgo biológico que van desde el nivel 1 a nivel 4. La hoja de ruta. Esta es la declaración de la ruta de transporte y tiempos estimados para evitar desvíos y extracciones ilegales. 2. El sistema de vigilancia de la Oficina Nacional de la Diversidad Biológica, la ONDB,
la cual actúa como ente rector y auditor de estos procesos. Su sistema de vigilancia se basa en 3 ejes: el Inventario Nacional de Patrimonio Genético, la cual es una base de datos donde se registran todas nuestras las muestras colectadas, puesto que la vigilancia consiste en contrastar lo que la empresa declara tener ese laboratorio versus el registro en el Inventario Nacional. Ahora bien, la biodiversidad es crucial para la estabilidad de los ecosistemas, la provisión de servicios ambientales y el bienestar humano. Sin embargo, el uso no está regulado en estos recursos biológicos, ya que pueden llevar a la extinción de una especie y la degradación de ambiente. Por ello, la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica está orientada a garantizar el uso adecuado de los recursos naturales, teniendo en cuenta tanto su conservación como el aprovechamiento equitativo. Ahora bien, ley del bosque. Los bosques son vitales para el bienestar humano, ya que regulan el ciclo del agua, protegen el suelo y almacenan grandes cantidades de carbono, además que albergan una gran cantidad de diversidad de especies. Sin embargo, la expansión de la agricultura, la tala ilegal y urbanizaciones presentan amenazas graves para los ecosistemas forestales. En este contexto, la ley de los bosques tiene como objetivo garantizar que los recursos forestales sean utilizados de manera responsable y sostenible. Su principal objetivo es prevenir la deforestación, puesto que prohíbe la tala de los bosques sin permiso o fuera de las áreas designadas para la explotación. El manejo y aprovechamiento sostenible regula la tala de los árboles, el uso de la madera y otros recursos forestales, estableciendo los límites y criterios para su extracción, restauración de ecosistemas forestales. Incentiva la reforestación de las áreas dañadas y la implementación de prácticas agrícolas que no destruyan el entorno forestal. Normas específicas. El plan de manejo forestal, en este las personas o empresas que deseen explotar recursos forestales deben presentar un plan que detalle cómo se llevará a cabo la actividad de manera sostenible. Certificado de sostenibilidad. Algunos países han adoptado sistemas de certificación como el FSC, asegurar que la madera y otros productos derivados de los bosques provengan de fuentes responsables. Por ejemplo, en Brasil la ley de los bosques ha sido implementada en la Amazonia para frenar la deforestación en ciertos estados como Acre. Los propietarios de las tierras deben mostrar sus actividades agrícolas no destruyen el bosque bajo un sistema de monitoreo que se completa o complementa con satélite. Un ejemplo vivido acá en el estado Lara ocurre acá con la sobreexplotación que tenemos en nuestro semiárido larense, que es Cerro Soroche, con la gran extracción de madera de cují y vera para la producción y obtención de lo que es el carbón vegetal. Normas sobre la regulación para el uso, afectación y aprovechamiento de la especie samán. El samán, mejor conocido como Zamanea samán, es una especie de árbol originaria de América Central y Sudamérica, conocida por su gran tamaño imponente y su uso como sombra en cultivos y parques urbanos. Aunque se valora por su madera dura, el samán también es esencial para los ecosistemas locales, ya que brinda refugio a muchas especies de fauna. La protección de la especie, aunque el samán no está en peligro de extinción, su explotación no controlada puede afectar su población, puesto que las leyes buscan regular su aprovechamiento para evitar que se agote la especie. El aprovechamiento sostenible de la madera se permite la extracción de su madera
pero bajo condiciones controladas que garanticen la renovación de los árboles y no la afectación de otras especies. Restauración de áreas con samán. Incentivará la plantación de samán en zonas donde haya sido talado o donde el ecosistema haya sido alterado como parte de programas de reforestación. Son uno de los principales objetivos de esta norma. Ahora bien, normas específicas. 1. Regulación de la tala. Solo se permite la extracción del samán en áreas designadas y bajo permisos específicos que deben cumplir requisitos sobre la edad del árbol, la técnica de tala y el área de intervención. 2. Protección de las áreas de reproducción. En algunas regiones se protegen las áreas donde el samán crece de manera natural y donde se producen para asegurar que haya una fuerte fuente continua de árboles para su explotación futura. Y 3. Restauración de su hábitat. Se fomenta la reforestación de áreas degradadas utilizando samán y otras especies nativas como parte de proyectos de restauración ecológica. El samán es una de las especies protegidas en algunos de los parques nacionales. Los proyectos de reforestación en zonas de gran biodiversidad incluyen la siembra de samán como parte de los esfuerzos por restaurar ecosistemas alterados por la agricultura. Mi nombre es Ivonne García y les voy a hablar sobre la Ley Forestal de Suelos y Aguas. La Ley Forestal de Suelos y Aguas tiene como finalidad principal proteger los recursos naturales relacionados con los bosques, el suelo y el agua. Esta busca evitar la degradación del suelo, la deforestación excesiva y el uso inadecuado de los recursos hídricos. Uno de sus objetivos más importantes sería promover el uso sostenible de los bosques, es decir, aprovechar los recursos sin destruirlos. También establece medidas para prevenir la erosión del suelo, ya que cuando se pierde la capa fértil, se afecta directamente la agricultura y la proporción de los alimentos. Además, esta ley fomenta la reforestación, que consiste en sembrar árboles en áreas donde han sido talados. Esto ayuda a recuperar los ecosistemas y a mantener el equilibrio ambiental. En mi opinión, esta ley es clave porque conecta 3 elementos esenciales, que son el suelo, el agua y los bosques, que dependen claramente unos de los otros. Según el decreto 5633, Área de Protección y Recuperación Ambiental, dice que la creación de áreas destinadas a la protección y recuperación del medio ambiente, estas zonas son identificadas como espacios que han sufrido algún tipo de deterioro y necesitan ser reestructurados. El objetivo principal de este decreto es recuperar ecosistemas dañados y protegerlos de futuras amenazas. Para lograrlo se aplican medidas como la restricción de actividades humanas, programas de reforestación y control de la contaminación, entre otras cosas. También busca promover la participación de la comunidad en el cuidado del entorno, lo cual es importante porque no solo las autoridades deben encargarse de la protección ambiental. Desde mi punto de vista, este decreto es importante no solo porque protege, sino porque también intenta reparar los daños que ya han sido causados. Vamos a otro decreto que dice en el 1804, este decreto está relacionado con la regulación del uso de los recursos naturales, especialmente los que tienen que ver con la conservación ambiental. Este tipo de decretos establece normas que buscan controlar las actividades humanas que puedan afectar negativamente el medio ambiente. Entre sus disposiciones se incluyen la protección de áreas naturales, la supervisión de proyectos que pueden generar impactos ambientales, y esto permite prevenir daños antes de que estos ocurran, como la ley mencionada anteriormente. Una de las cosas más importantes de este decreto es que promueve la responsabilidad ambiental, obligando a las personas y empresas a cumplir ciertas normas, que en mi opinión este tipo de medidas son necesarias porque ayudan a mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la producción económica.
En cuanto a la resolución 217, esta es una norma que complementa las leyes y decretos ambientales, estableciendo lineamientos más específicos sobre la protección de los recursos naturales. Generalmente este tipo de resoluciones se enfocan en regular actividades concretas y en definir procedimientos que deben seguirse para cumplir con la ley. Su importancia radica en que permite aplicar de manera más fácil y clara las normas ambientales, facilitando su cumplimiento, así como también puede incluir sanciones y medidas correctivas para quienes no respeten las disposiciones establecidas. Además, ayuda a fortalecer el control ambiental, ya que define responsabilidades y acciones concretas. Desde mi punto de vista, en cuanto a esta ley o reglamento, puede parecer muy técnicas, pero son fundamentales porque hacen que las leyes se cumplan de manera más efectiva. Como conclusión complementaria, puedo decir que en conjunto la ley forestal, los decretos y las resoluciones ambientales forman parte de un sistema de protección que busca conservar los recursos naturales y prevenir el daño al medio ambiente. Cada uno cumple con una función diferente, pero todos tienen un mismo objetivo, el cual es garantizar un equilibrio entre el desarrollo humano y la naturaleza. Sin embargo, es importante también reconocer que las normas por sí solas no son suficientes. Se necesita conciencia, educación y compromiso por parte de la sociedad en conjunto para lograr una verdadera protección ambiental. Solo así será posible conservar estos recursos para las futuras generaciones. Continuamos. Quien le habla es María José Sánchez. Vamos a hablar un poco sobre las áreas de protección especial a la fauna y a la flora. Las áreas de protección especial son espacios naturales que han sido designados con el fin de conservar la biodiversidad. Estas zonas incluyen parques nacionales, reservas naturales y santuarios de vida silvestre y otras categorías de protección. En estos lugares se restringen ciertas actividades humanas como la tala de árboles, la caza o la construcción, con el objetivo de preservar los ecosistemas en su estado natural. Esto permite que tanto la fauna como la flora se desarrollen sin amenazas constantes. Además de su función ecológica, estas áreas también tienen un valor científico y educativo y turístico. Los investigadores pueden estudiar especies y ecosistemas, mientras que las personas pueden aprender sobre la naturaleza y tomar conciencia de su importancia. Su aspecto interesante es que muchas de estas áreas también ayudan a combatir el cambio climático, ya que los bosques y otros ecosistemas naturales absorben el dióxido de carbono. Por lo tanto, proteger estos espacios no solo benefician a los animales y a las plantas, sino también a toda la humanidad. A pesar de su importancia, estas áreas enfrentan desafíos como la expansión urbana, la minería ilegal y el turismo descontrolado. Por eso es fundamental que exista una buena gestión y vigilancia para garantizar su conservación a largo plazo. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural y Natural. La UNESCO creó en 1972 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, con el objetivo de identificar y conservar aquellos lugares que tienen un valor excepcional para la humanidad. Esta convención incluye tanto sitios culturales como monumentos históricos y ciudades antiguas, como sitios naturales, entre ellos parques nacionales, montañas, selvas y arrecifes. Cuando un lugar es declarado Patrimonio de Humanidad, recibe reconocimiento internacional y apoyo para su protección. Uno de los aspectos más importantes de esta convención es que la cooperación entre países. Esto significa que la responsabilidad y cuidar estos lugares no recae sobre el país donde se encuentra, sino en toda la comunidad internacional. Además, esta iniciativa contribuye a promover el turismo sostenible, ya que muchas personas visitan estos sitios por su importancia cultural y natural. Sin embargo, también es necesario controlar el turismo para evitar que cause daños al lugar o el área que está allí. Desde mi punto de vista, esta convicción es muy valiosa porque ayuda a crear conciencia global sobre la importancia de conservar tanto la naturaleza
Importancia de la conservación del medio ambiente. La conservación del medio ambiente no es solo importante para proteger a los animales y plantas, sino también para garantizar la calidad de la vida de los seres humanos. Los ecosistemas proporcionan recursos esenciales como el agua, alimento y aire limpio. Además, la biodiversidad contribuye a la estabilidad del planeta. Cuenta con mayor diversidad de especies que existen. Más resistente será el ecosistema frente a los cambios o desastres naturales. Otro punto importante es que muchas comunidades dependen directamente de la naturaleza para sobrevivir. Ejemplo, en algunas poblaciones viven de la pesca y la agricultura o del turismo ecológico. Si los recursos naturales se agotan, estas comunidades también se ven afectadas. El ejemplo claro que yo puedo poner es que yo vivo en Humocaro Bajo. La mayoría de personas sobreviven o se mantienen por la agricultura. Y si esto es atacado, pues lamentablemente ellos no pueden subsistir. Si los recursos naturales se agotan, esta comunidad también se ve afectadísima, o sea, en Humocaro Bajo. Por esta razón es fundamental promover prácticas sostenibles que permiten el uso responsable de los recursos sin comprometer su disponibilidad en el futuro. En conclusión, para terminar, tenemos unas pequeñas imágenes que las podemos observar y nos habla sobre la protección de la fauna silvestre y la flora, y el patrimonio natural es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanos. Las leyes, las áreas protegidas y los acuerdos internacionales, como los impulsados por la UNESCO, son herramientas esenciales para conservar la biodiversidad y los recursos y los espacios naturales. Sin embargo, estas medidas no serán suficientes si no existe un compromiso real por parte de la sociedad. Es necesario cambiar hábitos, respetar las normas y valorar la importancia de la naturaleza. Finalmente, cuidar el medio ambiente no es solo obligación, sino también una forma de asegurar un futuro mejor para las próximas generaciones. Cada pequeña acción cuenta, y si todos aportamos, es posible lograr un cambio significativo. Gracias por escuchar un poco sobre mi tema. Buenos días, mi nombre es Esteban Lugo. Vamos a hablarles de 3 puntos claves en esta exponencia. El primero de ellos es la Organización de Tratado de Cooperación Amazónicas, con sus siglas OTCA. Todo comenzó en 1978 con la firma del Tratado de Cooperación Amazónicas, con sus siglas TCA. Es el primer acuerdo internacional orientado a la protección y el desarrollo en conjunto del Amazonas. Tiene como miembros a países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Estos países comparten el mayor bioma tropical del planeta, que alberga más de 50 millones de personas y concentra cerca de un 20% del agua dulce del mundo, con una superficie de más de 7.5 millones de kilómetros de selva, con una diversidad única de pueblos, culturas, ecosistemas que sostienen la vida y el equilibrio climático global. Este tratado tiene como misión 1. Promover la cooperación, la integración y el desarrollo sostenible entre los 8 países amazónicos, fortaleciendo así la gestión compartida de la región, garantizando un equilibrio entre la conservación, desarrollo e inclusión social. 2. Proteger la biodiversidad usando los recursos naturales de forma responsable. La norma y eje de trabajo de la OTCA implementa mandatos sobre los recursos naturales, salud y medio ambiente. Las principales normas incluyen: número 1. Libertad de navegación. Garantizar la libre navegación y comercio en el Amazonas, ríos internacionales, sobre la base de su reciprocidad. 2. Protección ambiental. Esta tiene como compromiso la utilización racional de los recursos y su preservación. Norma CITES. Cooperación en el cumplimiento de la Convención sobre las especies amenazadas de fauna y flora. Esta gestión internacional es un consejo de cooperación amazónicas que se reúne anualmente de forma rotativa para definir sus políticas. Como lo mencioné anteriormente, el nuevo punto a tratar es el CITES, Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Firmado en 1973, es un acuerdo internacional entre 184 gobiernos que garantiza el comercio de animales, plantas silvestres que estén amenazadas entre su supervivencia. Como consta esto, regula la importación y exportación de más de un listado de 38.000
espécimes mediante un sistema de permisos otorgados, que consta esto como objetivo regular el comercio internacional de animales y plantas silvestres para que no se extingan. ¿Cómo tiene funcionamiento esto? Mediante 3 normativas que son apéndice 1, 2 y 3 según el nivel de amenaza. Cada apéndice tiene su nivel. Nivel número 1, especies en peligro de extinción, comercio prohibido salvo su excepción. Ejemplo, el gorila. Apéndice número 2, especies que podrían entrar en peligro, comercio regulado con permisos estrictos. Ejemplo, los corales. El apéndice número 3 son especies reguladas dentro de un país, el cual solicita la colaboración internacional de permisos para su exportación e importación. Ejemplo, tráfico ilegal de animales como jaguares o plantas compartidas de la región, para garantizar su equilibrio entre la conservación y desarrollo de una inclusión social. El próximo punto a tratar es el CIP, que es Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, establecida en 1951 bajo el FAO, que es la producción y protección vegetal. Es un tratado multilateral que protege la agricultura y la flora silvestre, previniendo la introducción y dispersión de plagas. Establece las normas internacionales para el comercio seguro, facilitando el intercambio de productos vegetales. Tiene como objetivo proteger las plantas de cultivo contra plagas y enfermedades. Ejemplo, evitar que las plagas de otros países destruyan los cultivos locales. Para promover esto se crearon unas normas internacionales para el comercio agrícola contra las plagas que puedan cruzar fronteras. Principales funciones y acciones. La creación de la norma NIMF. Desarrolla las normas internacionales para las medidas fitosanitarias que actúan como estándares mundiales para que los gobiernos regulen la importación y exportación de las plantas. Prevención de plagas. Protege los recursos vegetales de plagas agrícolas silvestres, incluyendo las malezas. Comercio seguro. Armonizar las medidas fitosanitarias para evitar que los países utilicen restricciones injustificadas al comercio, asegurando que las barreras se basen en evidencia técnica. Intercambio de información. Facilita la cooperación internacional e informaciones nacionales en el intercambio de datos entre más de 181 países firmantes. Comparación técnica. Comité de Sanidad Vegetal del Cono del Sur y otras entidades regionales colaborando para la garantización de medidas fitosanitarias sean transparentes y efectivas.